Hola a todos, tengo acá en mis manos un libro que leí, se llama Libérese perdonando, la terapia del perdón para la curación interior. Está escrito por Carlos Esmín y voy a leer la portada del libro. Dice así: ¿cuántas veces en el ámbito de nuestra vida hemos experimentado la fuerza del amor que libera y la tiranía del odio que esclaviza? Así sucede siempre cuando muere el amor. El odio nace, crece e invade el corazón de la gente. ¿Qué se debe hacer cuando eso pasa? ¿Cómo superar las desastrosas consecuencias del desamor que generan amarguras, resentimientos, frustraciones? ¿Cómo hacer que el amor brote de nuevo con su fuerza liberadora? ¿A quién recurrir? El autor nos señala una pista: la única salida, el paso obligatorio para lograrlo: reconocer nuestra propia flaqueza y experimentar el amor de Dios que perdona, para aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a aquellos que nos ofenden. El perdón es, por consiguiente, la terapia urgente y necesaria para la curación interior, para alcanzar la paz y la convivencia armoniosa. Este libro es un libro bastante pequeño, se puede leer muy fácilmente porque está dividido en 25 puntos, donde el autor comienza con el punto número 1 y le coloca por nombre en la escuela del gran maestro. En la escuela del gran maestro. Acá el autor nos invita a crear una civilización menos agresiva, menos salvaje, menos implacable y menos competitiva, donde podamos ver reflejado la bondad, la ternura, los sentimientos del corazón, y que los valores fundamentales de una convivencia fraterna vuelvan a resurgir en medio de nuestra sociedad. Eh, Él comenta cómo en su vida, a través del perdón, pudo tener una curación interior. Y él comenta también cómo a través del perdón él obtiene la paz en su vida, porque él piensa que el amor y el perdón son inseparables. Entonces él propone esa reconciliación. Él propone aprender a perdonar, porque por él haber tenido la experiencia del perdón, es que él tiene paz, y eso es lo mismo que él desea para, para toda una sociedad. La urgencia de aprender a perdonar siempre más y poder entrar en esta experiencia. Y eso le inspiró a él escribir este libro, porque gracias al perdón es que se debe su curación interior y la paz que él experimenta día a día. Eh, es una experiencia llena de amor, y también nos invita a siempre perdonar y ser perdonados también. Punto número 2, la realidad de cada día. Acá el autor se refiere a que esta sociedad cada día se encuentra violenta, salvaje, sin corazón, cruel, desalmada, cargada de intrigas, de odios, de venganzas, de guerras, de opresión, ambas sin amor. Es una realidad donde mantiene a las personas tensas, agitadas, preocupadas, con una actitud de defensa, donde es preciso desconfiar de todo el mundo
y como si todo el mundo fuese posible asaltante. Como que, como que si la persona eh, que, que extiende su mano fuera la misma que te agrede, te roba, que te secuestra. Es un eterno estado de alerta, es un enemigo escondido en cada rostro. Es como si estuviésemos listos a vengar la ofensa, listos a la violencia, con la copa llena, lista a ser desbordada. Y, y reaccionamos contra todos. En este mundo, este es el día a día, este es el día a día. Y entonces él te invita a cómo conocer la paz, cómo vivir la serenidad, cómo liberarse de estas tensiones y cómo poder vivir amando y perdonando en vez de agredir y odiar. Para eso, él nos habla del perdón, para poder romper esas cadenas, esas tensiones y poder dejar esas amarguras atrás. Y es preferible olvidarlas para así poder olvidarnos de esos preceptos y rencores, porque es importante que nuestra paz interior no se quiebre ante la presencia de, de todas estas circunstancias que hoy en día se presentan. Y así poder tener la alegría de vivir. Punto número 3, perdón, terapia necesaria y urgente. Acá el autor nos invita a, a poder entender que el amor, la fraternidad, el diálogo, la alegría de vivir sin perdón es imposible. Acá el autor nos recuerda que nadie es perfecto. Todos tenemos flaquezas, debilidades, por lo tanto, necesitamos el perdón y la misericordia de los demás. Y nosotros también debemos darlo, debido a que no somos perfectos. Entonces, para que exista una buena relación humana con nuestros familiares, amigos y nuestro entorno, debe de existir el perdón. Porque no somos ángeles, somos seres humanos imperfectos y tenemos esa necesidad de perdón. Entonces debemos de, en nuestro camino, aprender a amar siempre más, inclusive a perdonar las ofensas y poder incluso celebrar la reconciliación, ya sea con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. Nos invita a que seamos menos agresivos, que seamos más serenos, que seamos menos justicieros y seamos más comprensivos. Toda relación humana sería muy diferente si si cerramos esas fuerzas negativas de odios, de resentimientos y transformamos esos bloqueos y nos podamos liberar de todos esos bloqueos y poder vivir en plenitud. Que muchas veces nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, no nos hace ver desde los ojos del amor y del perdón. Entonces nosotros necesitamos con urgencia una terapia poderosa del perdón para que nuestro corazón se abra hacia una curación interna. Esto es lo que nos invita el autor, a que podamos meditar el perdón y siempre verlo desde el amor. Él piensa que es fundamental el perdón para poder ser feliz. Punto número 4. Solamente quien ama perdona. Acá el autor nos escribe unas líneas donde dice que el perdón exige humildad, desapego, renuncia.
El perdón exige equilibrio, fe, madurez. El perdón exige por encima de todo un gran amor. Amor que no mida, no calcula, no minimiza. Amor que viene de Dios, que es privilegio de almas grandes, de corazones generosos. El amor perdón es don gratuito, totalmente gratuito y libre. Acá el autor nos comenta que debemos de caminar en la luz. Caminar en la luz y también entender que si obramos bien, no debemos de tener miedo de que nos descubran, porque estamos en la luz. Cuando él habla del perdón, siempre piensa sobre la misericordia del Padre, sobre la fraternidad compartida. Y cómo a veces también es importante perdonar y ser misericordioso para que no nos inclinemos en la venganza. Porque muchas veces queremos hacer justicia con nuestras manos, pagando con la misma moneda, en lugar de saber comprender y perdonar por causa del reino. Por eso él piensa que la mejor manera de vengarse de los enemigos es perdonarlo. Porque ¿quién será mayor? ¿El que cede o el que injuria y pisotea a los otros? Entonces nos invita también o nos recuerda un dicho popular donde dice: si errar es humano, perdonar es divino. Punto número 5. La psicología no lo resuelve todo. Acá el autor nos habla sobre muchas veces nosotros presentamos dificultad para perdonar, dificultad para aceptar a otro, dificultad para convivir en paz. Y a pesar de que podamos profundizar nuestro ser interior, necesitamos, el autor nos invita a que podamos entregarnos también en las manos de Dios, que podamos tener fe, que podamos creer en Dios, que podamos bendecirlo y alabarlo, para que de esta manera Dios nos pueda devolver el entusiasmo y la alegría de vivir, porque es Dios quien puede curar nuestras heridas, quien puede sanarnos, quien puede cicatrizar esas heridas, puede hacer que vivamos en libertad, que Él nos puede devolver el entusiasmo, la integridad, la alegría de vivir. Él puede ser nuestra medicina y nos puede restablecer nuestra paz interior. Por eso el autor nos invita a que nos entreguemos más y más en las manos de Dios. Y esto Él lo ve como una solución para poder estar felices, vivir en plenitud, tener paz interior, vivir con alegría y en libertad. 6. Orando se aprende a amar. Acá el autor nos invita a que podamos aprender y descubrir el poder maravilloso de la oración. Sentir que a través de la oración nosotros podíamos sin duda sentirnos más realizados, más felices y mucho más espirituales. Porque solo Dios es el que puede transformar nuestros corazones. Solo su divinidad, solo su gracia, solo Él es capaz de ir cambiando nuestro corazón, pero todo es con mucha oración. Con mucha oración se aprende a perdonar. La oración es la luz que nos indica el mejor camino, es la fuerza que nos ampara en la lucha, es la paz que elimina las neurosis. Orando es que podemos entender que Dios
puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente y regalarnos una verdadera sabiduría. Dios puede caminar con nosotros y extender su amor con nosotros. Orando es que podemos estar en comunión con Dios y esa fuerza superior, esa divinidad, nos va a ir cambiando poco a poco. El autor nos invita a orar porque si tienes dificultad para perdonar, es por medio de la oración que tú puedes tener esos impulsos y esa sabiduría que viene de Dios. Te invita a que te entregues al Señor y poco a poco puedas percibir cómo con Dios y la oración puedes ver todo diferente. Vas a percibir que estás amando de nuevo, que estás mirando al mundo con otros ojos y que estás en paz. ¿Por qué Dios va abriendo su corazón al conocimiento de las cosas espirituales? Que el perdón que usted se da a sí mismo, que usted da y pide a los otros, que usted da y pide al mismo Dios, que este perdón está curándolo a usted. De repente, por causa del perdón, usted ve brotar nuevamente la armonía interior, la concordia fraterna, la serenidad de espíritu. De repente, usted descubre que ciertas actitudes, a veces agresivas y violentas, han desaparecido y en su lugar ha nacido la bondad, la comprensión y la paciencia que hace tiempo usted desconocía. Si amamos tan poco, si a veces nos cuesta tanto perdonar, ¿no será porque Dios está muy apagado en nosotros? En el punto número 8, el autor nos recomienda a tomar a Cristo como nuestro modelo y nos invita a que desde la fe podamos mirar a Cristo y poder querer ser semejantes a Él, poder tener las actitudes que Él tuvo. Cuando muchas veces Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces acá el autor piensa que cuando se perdona de todo corazón, podemos olvidar o dejar pasar muchas ofensas, podemos tener una vida calmada, podemos tener reconciliación con nuestra familia y podemos tener buenas relaciones personales. Porque así como Jesucristo perdonó, así igualmente nuestro Padre del Cielo nos perdona a cada uno de nosotros y podamos tomarlo como ejemplo y también ser más pacientes, más calmados y poder así realizar el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Punto número 9. Todos merecen nuestro perdón. Acá el autor se refiere a que no debemos de hacer acepción de personas, sino que debemos comportarnos como Jesucristo, que brindó su amor y perdón a todos, porque Él piensa que no debemos dejarnos llevar por la carne y pensar que unos pocos merecen nuestro perdón y otros no. Él piensa que el verdadero perdón es total y no excluye a nadie del amor y del Espíritu de Dios. Cuando logramos hacer o realizar ese verdadero perdón que no hace acepción de personas, es cuando logramos ser perfectos como nos invita nuestro Padre Celestial. Y incluso hay unas citas bíblicas donde Él dice, y así seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, que hace llover sobre justos e injustos, y extiende la luz del sol sobre todos indistintamente. Por eso Él piensa que nosotros debemos de dejar de guardarnos amarguras y resentimientos contra algunos y estar dispuesto a perdonar a todos, porque
nuestro perdón debe ser verdadero y no tener barreras o levantar barreras entre las personas, excluyendo a unos y a otros no. Porque muchas veces podemos incluso hasta dejar de saludar a alguien, negar algún saludo, simplemente porque tenemos amarguras y resentimientos. Entonces él piensa que o nos invita a poder darlo en general a todos, para que de esta manera podamos sentir el verdadero perdón total. Y si algunas veces eh, la circunstancia se nos presenta encontrarnos o reencontrarnos con esa persona, podamos poder tener disposición a comunicarnos con el otro. Y también podemos olvidar sus ofensas sin necesidad de que no nos haga daño, sino al contrario. Es algo que, que simplemente ya sanó y no te afecta a ti y puedes olvidar y puedes incluso comunicarte porque es algo que ya tú has perdonado. Eso te acerca también mucho a Dios y el verdadero perdón hace que no tengas tantas barreras que te separen del amor de Dios. Continuamos con el punto número 10, que se titula ¿Cuántas veces debemos perdonar? Acá el autor nos recuerda el Evangelio de Mateos, donde dice: Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando él peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Acá el autor nos recuerda que el perdonar es un esfuerzo que debemos de insistir y luchar día a día para poder dar ese perdón y saber que al mismo tiempo vamos a recibir perdón de Jesús, que fue lo que Jesús nos invitó. Porque muchas veces debemos aceptar las personas como son, ásperas, cansonas, tosudas, y debemos de perdonarlas siempre para que exista paz entre ambas personas, para que exista amor. Pero también nos invita a que también debemos de enviarles energías positivas y llenas de amor a esas personas que están teniendo esos comportamientos. Incluso también podemos ofrecer una oración por esa persona para que pueda recibir amor y podamos enviarle amor a esa persona, porque se sabe que queremos convivir pacíficamente con ella. Entonces deberíamos de practicar un perdón constante hacia esas personas para poder también orar por ellas y que poco a poco Jesús pueda ir cambiando ese corazón y transformarlo, ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne, donde sea un corazón más sensible, más amigo y más acogedor. Punto número 11. Perdonar e ir al encuentro. Acá el autor nos habla sobre no solamente debemos perdonar a las personas que nos hieren, nos hacen daño o nos causan algún problema o nos humillan. Debemos perdonarlas, pero no debemos esperar que estas personas vengan a pedirnos perdón, sino que simplemente nosotros debemos perdonar y orar por estas personas, porque él habla sobre cómo nosotros podemos imitar a Jesús y darnos cuenta que lo que Jesús nos pide es que podamos perdonar al otro y que también podamos ir al encuentro y buscarlo. Porque es como el verdadero amor, es ese, el que puede pasar por alto una ofensa y puede ir al encuentro con la persona. Porque así como Dios nos perdona a nosotros,
así nosotros también debemos de ofrecer ese mismo perdón. Además que también hay eh, una, un, un pasaje bíblico donde dice, Mateo, es también un evangelio de Mateo, donde Jesús nos invita a dejar la ofrenda ante el altar y ir en busca de ese hermano que tiene algo contra ti. El dejar la ofrenda allí delante del altar y irte a reconciliar con tu hermano. Y luego vuelves y presentas tu ofrenda. A eso se refiere Jesús cuando dice que perdonemos y que tengamos buenas relaciones con todas las personas y que podamos pasar por alto las humillaciones o las ofensas que nos causan las otras personas. Para poder entonces así poder vivir en el amor verdadero y en el perdón y poder parecernos a Jesús. Punto número 12. Es preciso autoperdonarse. Acá el autor coloca una frase que dice, quien odia se esclaviza, quien perdona se libera. Todo sentimiento de odio, de venganza, de agresión, nos vuelve esclavo a nosotros mismos. Y eso hace que estemos siempre con heridas abiertas, en cólera. Pero él nos invita que tengamos presente la importancia de perdonarnos a nosotros mismos para poder sanar nuestras heridas y poder olvidar el pasado. Es muy importante que aprendamos a vivir en el presente, sin miedo al futuro. Eso es lo que el mismo Dios nos aconseja mediante el profeta Isaías, cuando dice, no os acordéis de lo pasado, ni caigáis en cuenta de lo antiguo, he aquí que yo lo renuevo todo. Eso es hablar del autoperdón, eso es caminar hacia la liberación, eso es liberarnos de nuestros complejos, de nuestras amarras, de nuestros sentimientos de culpa y entrar en un verdadero autoperdón. Es reconocer la pequeñez y sanarla y olvidarla para poder así ser libres. Es una dinámica muy liberadora el autoperdón y el amor. Muchas veces es lenta, pero progresiva y llena de esperanza, porque te logras deshacer de esos remolques que cargas y con tiempo podrás y mediante la oración se puede crear el desapego y sentirnos llenos de amor y de perdón, porque eso es lo que Dios nos regala y con gratitud Él va a ir cambiando la obra en nosotros. Nos hace capaces de poder manejar nuestro pasado y poder dejarlos en las manos misericordiosas del Padre. Todo lo recibimos de Dios, bajo gracia de Él, y gratuitamente nos regala su perdón. Por eso debemos también nosotros de autoperdonarnos. 13. Reconocer las propias limitaciones. Acá el autor nos recomienda vivir el perdón plenamente, pero para poder vivirlo es preciso que debemos aceptarnos como somos, tal cual, porque muchas veces nuestro pasado, nuestra familia, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestros pecados, nuestros fracasos y nuestros complejos, todo eso se llena de insatisfacción si no lo perdonamos. Es como siempre tener las heridas abiertas e incurables que cada día se propagan más. Por eso debemos de saber que cada uno somos
somos imperfectos y estamos llenos de flaquezas, de virtudes y flaquezas. Y esas flaquezas debemos de aceptarlas. Porque cada quien debe conocer sus propias flaquezas para aceptarlas y transformarlas. Pero debemos perdonarlas. Eso es tener sabiduría. El estar alegres con nuestros defectos. Y saber que debemos de tener paciencia con ellos. Y saber que la terapia del perdón es muy importante. Es muy importante tener una paz interior y una curación profunda. Pero viene del autoperdón. El autor hace mención acá de un evangelio de Lucas cuando dice: con la medida con que midáis, se os medirá. También nos invita a ver al prójimo con las fallas que también tiene y poder aceptarlos también. Que podamos soportarnos unos a otros. Y también termina con una frase que dice: perdona a quien dio un paso en falso. Recuerda que tú también tienes un pie que puede fallar. Punto número 14. El perdón para los otros y el de los otros. Acá el autor nos recomienda la importancia de poder perdonar, de la importancia de que podamos tener un corazón limpio, sin odio. Porque el odio destruye nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y nos hace entrar en esclavitud. Acá el autor se refiere a que una verdadera paz y curación interior depende de cómo nos perdonemos a nosotros mismos y cómo perdonemos a los otros. Y nos dice que ese perdón es recíproco, que debemos perdonar y también debemos recibir el perdón de otros, porque la idea fundamental de esto es poder convivir en paz con todos nuestros hermanos. Era lo que nos invitaba Jesús, a experimentar el amor y la paz recíproco entre todos. Solo así podremos ser felices. Solo así podemos vivir sin miedos. Y solo así nos vamos a liberar de muchos prejuicios y de decepciones. Porque debemos de concentrarnos en vivir en paz con todos. Y saber que aunque tengamos flaquezas, nos podemos levantar, podemos dar perdón, recibir perdón y permanecer en un estado de verdadero amor y paz interior. Continuamos con el punto número 15. Las desastrosas consecuencias del desamor. Acá el autor se refiere a que muchas veces en la sociedad donde nos encontramos hay muchas personas que se encuentran en la destrucción, en la venganza, en la negatividad, en la intriga, en los rencores y en la falta del contacto con Dios y en la falta de sentirnos hijos de Dios. Él piensa que falta de este espíritu y falta de este amor de Dios hace que muchas personas puedan asaltar, jóvenes y adultos puedan matar, puedan haber niños que roban y pueda haber mucho mal en la tierra, porque están ciegos a la luz de Dios. Poco a poco esta sociedad se viene destruyendo y el corazón de muchos está lleno de desamor, lamentablemente. El odio los carcome
como un veneno que va contaminando toda su vida y van quedando en excusas de querer ser libres, pero sus instintos están guiados sobre aberraciones posibles y muchas imaginaciones que tienen. Em, Porque él piensa que debemos de acercarnos al amor y al Espíritu de Dios para poder vivir despierto y para poder no causar mal a nadie, porque eso era lo que Jesús nos invitaba, el no causarle mal a nadie, para así poder vivir en paz en la tierra. También nos invita a esto, a poder ponerlo en práctica y poder llevar amor al mundo y poder mostrar la luz en medio de tantas tinieblas. Punto número 16. Las memorias negativas son curadas. ¿A qué el autor se refiere? Que muchas veces nosotros vivimos esclavizados por nuestras propias omisiones, cobardía, sentimientos de culpa y nuestro mismo pasado. Pero él piensa que con la oración y con la alabanza, con el Espíritu Santo y con la fe, pedirle a Dios que pueda transformar esos sentimientos de culpa y transformarlo en lo negativo, transformarlo en positivo. Porque muchas veces nos sentimos culpables, no tenemos la humildad de reconocer nuestras culpas, o muchas veces nos sentimos desesperados, desanimados, pero Él nos invita a realizar una profunda oración llena de alabanza para poder recibir intercesión en nombre de Jesús. Y Él puede tener ese poder de curar todos los recuerdos negativos, todas esas memorias del pasado que nos han herido y nos han marcado dolorosamente. Pero necesitamos para eso acciones positivas, acciones que eliminen el trauma y confirmen nuestra nueva instauración. Porque entonces él habla, voy a leer acá unas palabras donde dice: el amor exige amor, el odio perdón, la mentira verdad, la impureza un corazón puro, la omisión la participación, la injusticia justicia. Entonces nos invita a reflexionar cuáles son esas acciones positivas que nosotros debemos realizar para así poder sanar, y por medio de la oración y el Espíritu Santo, Jesús nos reafirme en el amor y que podamos tener una buena sintonía, una unión donde podamos tener fe y certeza de que Jesús va a disipar esos recuerdos negativos que nos destruyen y va a reconstruir nuestra vida. Punto número 17. Se superan amarguras y resentimientos. Esto es una buena noticia que el autor nos las plasma y es muy importante porque el autor acá nos comenta que el poder de Jesús mediante la oración puede transformar su vida, y Jesús tiene un poder curativo muy grande, pero depende de nosotros en entrar en esa búsqueda de opciones y que entremos en un camino espiritual. A medida que nos acercamos más a Jesucristo, Él se convierte en el centro de nuestras búsquedas y opciones, y nuestras preocupaciones e intereses empiezan a tomar sentido. Él piensa que todos tenemos traumas, tenemos emociones, miedos, sustos, rechazos, mecanismos de defensa, renuncias, pecados, tenemos culpa, vacíos, frustraciones.
dolencias. Incluso muchas veces tenemos el cuerpo enfermo, con enfermedades. Quizás podemos venir de una crianza donde nuestro padre fue violento y dejó huellas. Claro que sí, dejó huellas. Quizás una madre muy posesiva y también dejó huellas. Unos hermanos, una escuela, un ambiente social donde lo condicionó a usted y formó su superego, muchas veces negativo y represivo. Pero el amor de Dios es mayor que todo esto. El amor de Jesús tiene el poder de curar y de poder sanarlo. Pero es importante que nos entreguemos en cuerpo y alma, con voluntad, con nuestras victorias, con nuestros fracasos, con nuestras tristezas, con nuestra fobia, con nuestras alegrías y esperanzas, con todo lo que somos. Nos entreguemos en el camino de Jesús y lo aceptemos a Jesús en nuestra vida para que comience el proceso de curación interior, donde esa entrega sin reservas mediante la oración va a ir cambiando, haciendo la curación de la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces será un proceso lento, penoso o quizás instantáneo. Es todo como Dios lo crea mejor. Pero sí un momento donde las condiciones comienzan a cambiar y nuestro crecimiento espiritual a avanzar y podamos sentirnos en paz, alegre, en gozo y con un corazón lleno de alabanza, donde poco a poco se irá a liberar y llenar de amor. Punto número 18. Matrimonios reconstruidos mediante el perdón. Existen muchos hogares que se están desboronando porque el amor lentamente está muriendo en el corazón de los esposos. Y está muriendo ¿por qué? Está muriendo porque ha habido discusiones no perdonadas. Está muriendo porque ha habido intrigas no perdonadas. Está muriendo porque existe autoritarismo, porque existen celos y envidias, porque existe desconfianza, porque existen infidelidades. Está muriendo porque ya la capacidad de perdonar también ha muerto ya. Desaparece la alegría de vivir, nace la soledad. Desaparece el diálogo, nacen las agresiones y las exigencias. Desaparece el espíritu de entrega, nace el egoísmo. Y los esposos sufren, destruyen su vida, su hogar. Y los hijos crecen con el espíritu envenenado por el desamor de sus padres. Cuán urgente es que los matrimonios en conflictos, heridos y resentidos el uno con el otro, renazca decididamente para el amor. Muchos ya ni siquiera creen que esto sea posible, pero en realidad si hubiera verdadero y profundo perdón mutuo, todo sería posible. Olvidar todo para volver a comenzar todo. Con el poder de Dios sí, solo con las fuerzas humanas no. Sin duda volvería a reinar el amor, renacería el vacío. El vacío se poblaría. Si los casados oraran juntos, pidiendo que el Espíritu de Dios los guiase por el rumbo de sus vidas para un perdón auténtico y una aceptación amorosa, llenos de fe y de abnegación, entonces las palabras de Jesús encontrarían acogida en sus corazones y la felicidad invadiría de nuevo su hogar. Acá escribe un pasaje del Evangelio de San Lucas, donde dice: sé compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Punto número 19. Los jóvenes y el perdón. Acá el autor se refiere que la juventud de hoy en día necesita también vivir en el perdón,
porque la falta de diálogo y la falta de perdón, lamentablemente, hace que los jóvenes hoy en día tengan una estructura o unas escenas llenas de envidias, intrigas, rivalidades, tendencias egocéntricas, em, escenas chocantes, lamentables y tristes. Todo estas escenas donde ellos se envuelven. También comenta que son hijos que comienzan a odiar a sus padres, jóvenes drogados que huyen de un hogar que les parece un infierno. Se entregan desde muy jóvenes a prácticas sexuales altamente frustrantes, buscando una compensación para sus amarguras y soledad. Y están destruyendo o muchas veces desconocen la capacidad del perdón y su efecto liberador. En el colegio y en sus casas son agresivos, se sublevan fácilmente, todo lo ven como imposiciones injustas y arbitrarias, y muchas veces se encienden sobre otras personas. Sus vidas muchas veces se las convierten en un infierno, tanto para ellos como para los que están alrededor de ellos. Entonces él habla de la importancia que es a temprana edad poder perdonarnos unos a los otros y poder cometer los errores, poder saber que cometemos errores, pero que también somos capaces de perdonarnos y que el perdón existe. Y así poder lograr una sociedad entre los jóvenes donde exista el perdón y que buenas relaciones para que tengan un hermoso vivir. Punto número 20. Sociedad llena de amor. Acá el autor nos invita a que podamos colocarle un poco de amor a todo lo que hacemos. Y él dice, si no fuésemos tan orgullosos y autosuficientes, si dejásemos crecer la humanidad en nuestro corazón, si disipásemos las tentaciones, los odios y las venganzas, si acogiéramos al Espíritu de Dios en nosotros, aquel que destruye nuestras resistencias y derrumba las barreras que nos separan de los hermanos, todo con amor y perdón, vence nuestras iras y aniquila nuestros rencores. El mundo en el que vivimos sería mucho más habitable, mucho más fraterno, mucho más feliz, una sociedad llena de amor, con un constante y una inmensa capacidad para perdonar, a ejemplo de Jesús. Sería vivir en comunión y en amor. Sería conquistar ese gran sueño de ver una sociedad donde se elimina la violencia, la dominación, la hipocresía, la crueldad, la discriminación, la falta de lealtad. Sería como vivir en un sueño. Sería una civilización conquistada. Pero esto se logra mediante la fe, mediante la oración y mediante un amor y una entrega a Jesús, para así poder creer y confiar en Dios y no solamente dejarnos llevar por los ídolos del poder, del dinero,
sino que podamos vivir una vida muy semejante a la de Jesús, donde se glorifica a Dios, donde se hace la voluntad de Dios, donde todos podemos compartir el pan y donde todos nos podamos perdonar las ofensas. Esto hace que podamos ser una sociedad llena de amor, donde todos se aman y se acogen los unos a los otros porque se perdonan. Punto número 21. El poder de Jesús libera. Nunca hablaremos demasiado acerca del poder de liberación que Jesús realiza en nuestro corazón, cuando aprendemos a alabarlo como conviene. Alabarlo en el Espíritu Santo que le dio aquella maravillosa y cautivadora sencillez. Bendecirlo y glorificarlo por las obras que en él el Padre ha obrado y continúa obrando. Exaltarlo con júbilo en el alma, como la Virgen María, que exultaba de alegría en el Señor. Andamos demasiado amarrados, aprisionados en nuestros problemas. Creamos un círculo vicioso, siempre más cerrado, alrededor de nosotros. Nos encerramos egoísticamente en nosotros mismos. La alabanza nos libera, nos hace olvidar de nosotros mismos. Quiebra nuestro orgullo intelectual, nuestros propios esquemas. Nos lanza a lo infinito. Nos abre a la gracia de Dios al colocarnos en actitud de prontitud, de acogida, de escucha. En esta actitud humilde, alegre y confiada, la gracia de Dios comienza a actuar. Podemos entonces interceder movidos por el Espíritu de Jesús y el Padre nos dará la fuerza de perdonar, semejante a la que le dio a su Hijo muy amado en el momento crucial de la cruz. Si tenemos fe, veremos las maravillas de Dios que se realizan en nosotros y por medio de nosotros. Su mano poderosa y amiga desligará las amarras que envuelven nuestro pobre corazón herido, y la herida curará solamente la cicatriz que ya no duele, quedará en nuestro inconsciente. Las amarguras, la fobia, los sentimientos de culpa, las autodestrucciones, todo quedará curado y seremos libres porque el Señor Jesús nos ha liberado. Ninguno desea más que nuestra integridad física, psíquica y espiritual. Él es médico de los médicos, Él psicólogo de los psicólogos, Él maestro de los maestros. ¿Por qué resistimos tanto en vez de entregarnos a su poder que libera? Punto número 22. El perdón de los pecados. Es preciso que el mismo Dios nos perdone, y para que nosotros tengamos una paz espiritual, verdaderamente, para entrar en esa paz necesitamos sentirnos perdonados por Dios. Necesitamos sentirnos que Dios nos libera de todas nuestras esclavitudes, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras omisiones. Y debemos de sentir ese perdón que Dios nos regala. Asimismo, igual Jesús experimentó y nos invitó a tener una oración franca con Dios y también poder entrar en esa verdadera paz, en esa verdadera humildad de poder pedir y sentirnos perdonados por Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos molestos con el mismo Dios, porque quizás nos pasen cosas fuertes como muerte de nuestros seres queridos, violencias, asesinatos, y no conseguimos nada con separarnos del amor de Dios.
y de echarle incluso la culpa a Dios por todo nuestro acontecimiento. Es al contrario, debemos tener un diálogo franco con Dios y sentir esa alegría y esa paz del perdón. No quiere decir que no tengamos responsabilidad sobre nuestros actos, pero no debemos tener una actitud de víctimas, sino al contrario, intentar cambiar nuestras fallas, sabiendo que Dios las perdona y nos recibe y nos recibe con su gran amor y nos da su espíritu de alegría, de libertad, de amor, de gozo, por sentirnos verdaderamente perdonados y poder comenzar de nuevo con un vínculo fuerte en el amor y la paz. Todo eso lo regala el sentirnos perdonados y sentirnos liberados de nuestras culpas. Punto número 23. Paz para su corazón. Lo que más necesita el mundo, lo que los hombres más desean, es un poco de paz. Es lo que también Dios, en primer lugar, desea para los hombres a quienes Él ama. Por eso Jesús se encarnó, por eso luchó, por eso murió y resucitó, únicamente para darnos la paz. No la paz que el mundo promete, basada en los falsos valores materiales de la riqueza, del lujo, del confort, de los placeres de la vida, sino la paz del espíritu, que nos hace vivir serenos y confiados, a pesar de los atractivos y las inquietudes que pueblan nuestra alma, ante las exigencias radicales del Evangelio y de nuestra incapacidad de vivirlas. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Juan 14:27. Quizás usted nunca ha sentido paz por dentro. Quizás a veces piensas que Dios no te ama. Quizás no te valoras. Quizás ya no confías en nadie. Pero es hora de orar con perseverancia y fe, de orar al ritmo de la vida, haciendo de la vida una oración. Y de repente su corazón se iluminará. De repente usted conocerá nuevas esperanzas. De repente usted renacerá para el amor. Y la paz volverá para quedarse, para fructificar. El mar agitado de su vida conocerá el poder del brazo de Jesús y habrá bonanza. Usted llegará a la orilla sin que las olas lo sumerjan, porque usted ha aprendido a volverse hacia Cristo como única tabla de salvación que resiste todas las embestidas del mal. Usted vencerá, porque Jesús está con usted y usted con Jesús. En el punto número 24, el autor se refiere a que no necesitamos ninguna ciencias ocultas para salvarnos, para liberarnos. Él piensa que solo con el poder de Jesús, solo con su poder, nos podemos liberar y podemos tener esa paz que tanto anhela nuestra alma. Podemos tener ese amor que nos llena y nos hace criaturas nuevas en Jesús, con el poder de la oración. Pero eso debemos buscarlo en nuestro espíritu, en nuestra propia casa, en nuestro propio interior. Allí, donde nos podemos entregar a la paz que nos regala Jesucristo, que nos dejó de herencia, para que podamos vivir en plenitud, podamos acertar en el camino y podamos sentirnos preparados para los acontecimientos que se nos presentan en la vida.
Solamente así podemos trascender y sentirnos amados y perdonados por Dios. Él es el único que nos puede liberar de todos los males que nos acechan. Es el poder de Cristo que nos salva. Y finalmente el punto número 25, para cerrar la lectura del libro, él lo titula ¿Existe el amor? ¿Por qué no vivirlo? Acá nos hace una invitación el autor al amor. Nos dice que el amor existe y hay que vivirlo, que debemos de soltar nuestros resentimientos y aferrarnos al perdón y a la paz, para así poder cumplir ese gran sueño que todos tenemos y que Dios también tiene, que es el amor universal, total y perenne. A veces estamos exiliados, lejos de Dios, lejos de la paz definitiva y del amor perfecto. Suspiramos por el gran día, por cuanto saboreamos las migajas del amor que caen de la mesa del eterno banquete. Estamos en camino, el Señor va con nosotros. El óleo de su alegría nos unge el cuerpo cansado. El consuelo de su palabra nos rehace el corazón herido. Creemos en la paz, creemos en el amor. Por eso mismo creemos en el perdón. Vivirlo y difundirlo, he aquí nuestra misión. La palabra de Dios será nuestra fuente. En ella buscaremos las inspiraciones que han de conducirnos por los caminos de Dios. En ella encontraremos agua para nuestra sed. La oración será la fuerza del camino. Será nuestro alimento como el maná de la travesía del desierto. Y viviremos el amor, porque creemos en la fuerza del perdón.